Superciclone. Force 3, plataforma petrolífera en aguas profundas. El coronel Chadwick me envió. Se aproxima una tormenta. Hay problema en la zona de bombas. Sí. Parece como si lo hubieran atravesado. Dimos de frente con una formación geológica. ¿Gas? Es algo más. ¿Qué? ¿Alguna roca trapeana? Dale un vistazo. Dime tú. Hola. Travis, mira eso. ¿Qué tienes? Golpeamos un sedimento rocoso. Está causando mucho daño. Es material volcánico. Nada en nuestro estudio geológico muestra eso. ¡Metano! ¡Oigan! ¡Es metano! ¡Bill! Oye, ¿Puedes oírme? Amigo, reacciona. Oye, ¿respira? No. Intenta reanimarlo. Bien. 1, 2, 3. Vamos, Bill. Despierta. ¡La temperatura sube! ¡Vamos! Tenemos un imprevisto. Hay una columna de humo. No tenemos mucho tiempo. Sosténla firme. ¡Perdemos balance! ¡Vamos! ¡Cuidado, tío! ¡Tío Clegg! ¡Tío Clegg! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Dimos de frente con un volcán. Isla Catalina, costa sur de California. Campamento Pendleton. Soy el coronel Chadwick, señor Winters. Sé que Petrocal envió a Travis Verdon a su plataforma. Sí, señor. La tormenta está creciendo más allá de lo previsto. Impactará su plataforma en menos de Una hora. Tengo un barco en el área. Me gustaría que mi equipo de científicos se les una. para dar un vistazo. Su enlace será la doctora Gina Sparks, que reciba la ayuda necesaria. Por supuesto, señor. Le suministraremos todas las comodidades posibles. Gracias, Winters. Sé que no es fácil tenerme Respirándole en el cuello. pero recuerde que estamos en el mismo bando. Gracias, señor. Debe ser una tormenta infernal si no es suficiente con enviar al gran jefe. ¿De qué hablas? Chadwick quiere enviar a un grupo de científicos de la NOAA. Eso no es normal. Sí. Ya veremos. Sea Rover, barco de investigación de la NOAA. Capitán Chuck Worley. Los nanomateriales han demostrado ser muy buenos para romper patrones de tormentas extremas. Sí, es una investigación de yoduro de plata. Jugará un papel importante en la prevención de tormentas catastróficas. ¿Sabes lo que visualizo? ¿Eh? Portada en Science News. Ya puedo ver el titular. Asesinos de tormentas. Coronel, Doctora Sparks, veo que las lecturas para Wilforce 3 están fuera de los patrones. sí, estamos muy cerca. ¿Quiere que hagamos un reconocimiento físico? Seguro.
Además, si hay un desperfecto o cualquier información nueva, me gustaría que me Reportara de inmediato. Y doctora Sparks, la línea costera de California es un tesoro nacional. Petrocal no la puede convertir en un basurero. Sí, coronel. Quiere que pasemos a Wilforce 3 y revisemos. Dice que la temperatura está subiendo muy rápido en la plataforma. Espero que los rastreadores lleguen allí antes que nos alcance la tormenta. Sí, yo también. El coronel ya está muy ocupado preparándose para la tormenta. Sí, no necesita complicaciones mar adentro. No. Iré a revisar. Bien. Doctora Sparks. Sí, Capitán Worley, necesitamos cambiar curso hacia Wilforce 3. Pienso que tenemos que regresar ahora. No me gusta el aspecto que tiene el cielo. A mí tampoco, pero tenemos órdenes que cumplir. Sí, llevo 20 años navegando en estas aguas y nunca vi nada igual. Capitán Worley. ¡Se acerca rápido! ¡Prepárense a bajar! Capitán Worley. ¡Mar agitado al frente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, muévanse! ¡Rápido, por aquí! ¡Traigan eso! ¡Vamos, muévanse! ¡Rápido! ¡Prisa! ¡Aseguren las escotillas! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Está inclinado a 90 grados! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Winters, ¿puedes oírme? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? En el infierno. ¿Algún herido? Joe, Paul y Bill murieron en la explosión. Clegg está herido. Travis, tienes que salir de ahí ahora. Travis, sal de ahí enseguida. Perforamos una tubería de metano. Joe, Paul y Bill Sanders murieron. ¿Y Clegg? Está herido. No sé cuál es su condición. ¿Algún desperfecto? Tenemos 25 en 0 y 50 en 100,000 PSI, suficiente presión para cortar diamantes. Tenemos que provocar un estallido de prevención. Tomará tiempo desconectarla de la tubería. La tormenta estará aquí en menos de 1 hora. ¿Cuánto tiempo necesitas? Algo como eso. Mientras tanto, vertiremos fluido en el metano. Bien. Redirijan los fluidos y corten la filtración de metano. No quiero más muertos. Sí, señor. Asegura el equipo. ¿Cuál es la lectura? La diferencia de temperatura saltó de 65 a 129 en un par de horas. Debieron perforar en lava derretida. Bien, si las lecturas son correctas, creo que es un volcán. Wilforce 3 está en problemas. Deben saber a qué se enfrentan. Sí, Robert, a Wilforce 3. Adelante, por favor. Wilforce 3, adelante. Wilforce 3, así Robert, adelante. Soy la doctora Gina Sparks, meteoróloga. Investigo las condiciones atmosféricas de la plataforma. Necesito hablar con su jefe de inmediato. La comunicaré con el señor Winters. ¿Operadora? Wilforce 3, responda. Wilforce 3, responda, por favor. ¿Qué está pasando? Creo que impactamos un depósito de lava. Me preocupa la estabilidad de la plataforma. ¿Puedes moverte? Sí, sí, puedo hacerlo. Escucha, escucha. Las turbinas del generador funcionan. Lo sé. El metano sigue filtrándose. Debió desactivarse automáticamente. No, si hay una falla eléctrica, nada va a poder apagarse. Lo sé, pero tienes que moverte más rápido, ¿puedes? Porque si una chispa alcanza el metano, estamos acabados. Vamos. ¿Está bien?
¡Vamos! 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 Ahí está. Agua caliente, aire húmedo. El patio de juegos del demonio. Es enorme. Tenemos menos de media hora para llegar a la plataforma. Debemos movernos ahora. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, apóyate en mí! Los generadores. Por aquí. Ya casi llegamos. El olor. Ya casi. El Vamos, olor. tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío Clegg! ¡Tío Clegg! ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? ¡Vamos! ¿Puedes oírme? No me siento ¡Vamos! bien. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡No sé! ¡El motor se apagó! ¡Estamos cayendo! ¡Levántalo! ¡Turbulencia! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi. ¡Tenemos que levantarlo! Ya casi lo tengo. Muy bien. Excelente vuelo. Perdimos los generadores, están en llamas. Tenemos que evacuar antes que nos impacte la tormenta. Está bien, señor. Suelten los salvavidas, prepárense para la evacuación. ¡Este hombre necesita ayuda! El médico, lo llevaremos al helicóptero. ¡Bien! ¿Qué le pasó a tu amigo? ¡Él es mi tío! Hubo un accidente en la sala de bombas. Bien, el doctor Kavanagh lo cuidará muy bien. Soy la doctora Gina Sparks de la NOAA y necesito hablar con tu jefe ahora. ¡Sígueme! Soy Travis Verdon. Me envió el coronel Chadwick. La situación es muy seria. ¿Qué pasó? Impactamos un depósito de lava. El calor de la ruptura generó el evento. ¿Qué clase de evento? El agua se sobrecalentó, provocando que el aire circundante fuera inestable. ¿Qué pasará con la plataforma? ¿Puede manejar una tormenta con el poder de 5 Catrinas? Vientos de 1600 kilómetros por hora. ¿Cómo puede ser posible? No es el trópico. El agua caliente creó condiciones de ciclón, cambiando todo lo que sabemos sobre el clima. Travis, ¿Qué pasó Hola. en la sala de bombas? Joe y Bill murieron en la explosión. Mi tío resultó gravemente herido. Lo van a evacuar ahora. lamento escuchar eso. ¿Qué pasó exactamente? Impactamos un depósito de magma. Una explosión de lava salió por el agujero. Señor Winters, el coronel Chadwick me envió a investigar. Soy experta en meteorología. El agua caliente está creando el primer ciclón en California. ¿Un ciclón? Desatará una cadena de eventos que amenazará toda la costa oeste. ¿Qué clase de eventos? Provocará una tormenta nunca antes vista. Es a lo que se llama un superciclón. Señor, tengo más de 100 hombres en esa plataforma. Impactará la plataforma en cuestión de minutos. Evacúen al personal no esencial de inmediato. No quiero a nadie más aquí, a excepción del equipo antirriesgos. Enseguida. Travis, tenemos que sacar a tu tío de aquí. Está en buenas manos. Yo me quedo. ¿En qué puedo ayudar? Sé que estás aquí para ayudar, pero sigo siendo el jefe de seguridad de esta plataforma. Es mi decisión y ordeno que te vayas. Soy ingeniero estructural, Gary. Déjame ayudarte. Por eso mismo, no se me ocurre otra persona para coordinar esta crisis. El coronel Chadwick es un soldado, no un hombre de petróleos. Créeme, Travis, será más útil fuera de la plataforma que aquí. Entendido. Te cubriré la espalda. Si vamos a salir de aquí, tenemos que movernos. Bien. ¿Cómo está? Apliqué un torniquete en la pierna, eso lo mantendrá bien.
No siento la pierna. Puedo hacer más por él en el Sea Robert. No quiero perder mi pierna. Estás en buenas manos. Vas a estar bien, tío. Resiste. Bien, vámonos. Oh, no. Estamos en el borde de la tormenta. Estaremos bien aquí. Bien, sujétese fuerte. Sparks, Si no está aquí en 5 minutos, me iré. ya perdí varios tripulantes y se lo juro, no voy a perder más. ¿Me escucha? Worley no irá a ninguna parte. ¡Vamos en camino! Es difícil de controlar. Nos vemos en el puente. Muy bien. Worley, tengo un hombre herido. Necesito suturar. Llévenlo a la cocina. Usen la mesa de acero. ¿Qué están esperando? Muy bien, tranquilo. Despacio. Lo subiremos en la mesa. Los pies hacia abajo. Muy bien, cuidado con la cabeza. Muy bien. ¿Estás bien? La plataforma. Iré a traer las cosas. Bien. La plataforma. Lo sé. Quería quedarme, pero Gary me ordenó salir. Ellos son mi familia. He pasado mi vida entera, toda mi vida aquí. Lo sé. Lo sé. Te lo prometo, sacaré a todos los hombres. Confía en mí, tío. Mírame todo sucio. Toda mi vida. Es un trabajo muy sucio y peligroso, ¿no? Y tú, Hey, universitario. Camisa limpia, siempre limpia. Estoy tan orgulloso de ti, muy orgulloso. gracias, tío. Me enorgulleces. Vas a estar bien. Oye, ¿puedo hacer algo? Sí. Oye, Travis, ¿por qué no esperas afuera? Es lo mejor. Bueno, está bien. Vas a estar bien. Estaré aquí afuera, tranquilo. Sí, te espero aquí. Tranquilo, lo cuidaré. Te lo agradezco. ¿No podemos ir más rápido? No perdimos la oportunidad de hacerlo. Esto es un reto. ¿Puede ver esas olas? Lo peor que podríamos hacer sería ir de frente contra una de ellas. ¿Nos devoraría? Eso nunca. Sí puedo evitarlo. ¿Y tu tío? El doctor sigue atendiéndolo. ¿Dónde está la tormenta? Lo siento, Travis. La tormenta está golpeando la plataforma. ¿Qué? ¡Lancen las redes de rescate! ¡Pueden verlo! ¡Bajen la escalera ahora! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Activen los transmisores! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Samuel, ahora un giro rápido. ¡Hala! ¡El estroboscopio!
¡Los botes se están hundiendo! ¡Vuelvan! ¡Abandonen los botes! ¡Regresen! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Santo Dios! ¡Están quemando vivos! ¡Tráiganlos de vuelta! ¡Detengan la evacuación! ¡Detengan la evacuación! ¡Están muriendo ahí abajo! ¿Dónde están los helicópteros de rescate? Aunque pudieran escuchar, la tormenta es muy fuerte. Lo único que podemos hacer es tratar de conectar el automático. Bien, bien. Conecten en deriva los separadores y desvíen los indicadores de presión. ¡Es nuestro sistema de advertencia! ¡No tenemos otra opción! Estarás bien. Doctor, ¿cómo está mi tío? Ya lo suturé y descansa. Hice lo mejor que pude. ¿Conservará la pierna? Me sentiré mejor cuando lo llevemos a un hospital. Oh, cielos, nunca he visto nada como esto. Tengo que sacar a estos hombres de la plataforma. Estamos siguiendo el curso de la tormenta. Llegará al continente en menos de una hora. ¡Aquí viene! ¡Sujétense! Salimos ilesos. La tormenta se mueve demasiado rápido. ¿La plataforma fue la que causó todo este caos? Se aproxima un superciclón. Millones de personas morirán. Vamos rumbo al sur, nos salvaremos. Al parecer es solo temporal. En cuestión de horas impactará con mucha fuerza a Los Ángeles. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta peligrosa. Se esperan vientos huracanados, olas gigantes e inundaciones. No podrán prepararse para una tormenta de esta magnitud. Tenemos que detenerla. Vamos adelante de ella. No por mucho. Nos alcanzará en unas 2 horas. Allá veo algo. Parece una base. Podemos usar mi nanotecnología de investigación para detener la tormenta. Adelante. Llévenlo al hospital. ¿Estás bien, tío? Ve.
No voy a dejarte. Lo mejor que puedes hacer es sacar a nuestros hermanos. Quiero asegurarme de que estarás bien. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Está bien. Aguanta, ¿me escuchas? Tú también. Adelante. Gracias por todo, doctor. Tranquilízate. La próxima vez que te vea estarás caminando. Bajemos de este barco. Tenemos que movernos. Centro de Investigación NOAA. No puedo conectarme a la central de Petrocal. Todas las vías de comunicación se cayeron. Lo siento, Travis, pero Wilforce 3 está en el ojo de la tormenta. Tengo que ayudar a esos hombres. Travis, escúchame. La punta del superciclón ya está tocando el continente y eso es apenas un problema. Ha destruido redes eléctricas, medios de comunicación y también vías de transporte. Y eso es apenas el principio de todo esto. Cuando toda la fuerza de esta tormenta impacte los centros de población, será un caos total. Escucha, tienes que llevarme de vuelta, ¿entiendes? No, tú no entiendes. La última vez que hablé con el coronel Chadwick, aún pensaba que podía salvar a estos hombres. El coronel Chadwick me envió a Wilforce 3. Yo debería estar ahí. No es así, Travis. La base Pendleton es el centro de comando para esta clase de desastres. Necesitarán de toda nuestra experiencia aquí para enfrentarse con el superciclón. Ella tiene razón. Debemos trabajar juntos en esto. Mira, si detenemos la tormenta, podremos salvar la costa y a tus hombres en Wilforce 3. Bien. Hagámoslo entonces. Bien, vámonos. Vamos. Alejémonos de los cierres de camino. Lo último que vi antes que apagaran las señales que estaban cerrando las ciudades costeras. Eso no es suficiente. El plan de emergencia actual no servirá en una tormenta de esta magnitud. No va a funcionar. Se alimenta de agua caliente de un supervolcán. Los informes del radar indican que la tormenta es enorme y arrasará con todo a su paso. La advertencia de huracán sigue en vigencia para Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara, Orange y San Diego. ¡El petróleo! ¡Vamos! Wilforce 3 a la guardia costera, ¿me copian? Por otro canal. Mayday, Mayday, aquí la plataforma de perforación submarina Wilforce 3. ¿Alguien me copia? Los canales 13 y 14 están muertos. Prueba el 16. Mayday, necesitamos ayuda inmediatamente. No hay nada, señor, solamente ruido. Alex, dame algo. Estamos aislados, señor. Muy bien, tengo unas investigaciones e hice unos cálculos y creo que podemos hacer algo con tu nanotecnología de yoduro de plata. ¿Sí? Mi prioridad es iniciar la labor de rescate. Bien, Wilforce 3 es clave para la solución. Tú estabas allí. Sí, nunca he visto nada parecido. ¿Saben algo? Hemos hablado del cambio climático, pero nunca pensamos que sucediera tan rápido. Parece que en menos de una hora el sur de California será impactado por este superciclón. Es un evento climático apocalíptico, el que sucede ahora mismo. ¡Oye, ten cuidado!
Sí, por ahí, por ahí. No puedo ver nada. El viento levanta el lodo. Ay, no creo que eso sea lodo. ¡Es petróleo! Las corrientes ascendentes deben estar levantando el fluido de Wilforce 3. ¡Aquí viene! Allí, gira por ese camino. No puedo, está muy resbaloso. ¡Travis! ¡Nos dirigimos hacia la tormenta! ¡Estamos en ella! ¡Sujétense! ¿Estás bien? Solo un golpe en la rodilla, pero lo demás está bien. ¿Qué pasó? Entramos en una rotación de aire. Nunca oí de tornados en California. Es el superciclón. Está creando un área de baja presión perfecta para tornados. ¿Dónde estamos? Oh, rayos. Mi GPS no está funcionando. ¿Tiene recepción? No. Tenemos que seguir adelante. El superciclón golpeará la costa en cualquier momento. Sí, vamos. Se reportan vientos peligrosos de más de 320 kilómetros por hora. Aléjense de las costas. La alerta de huracán está activada. El impacto incluirá a todas las ciudades costeras. No entiendo. Todo parece bien ahora. ¿Estamos dentro de la tormenta? No. Estamos en el cruce de corrientes de aire. Fue lo que causó el movimiento de aire en ascenso vertical. No tenemos tiempo. Sí, y cuanto antes nos protejamos, mejor. Está bien, vamos. ¿Dónde estamos? No tengo idea, pero parece que estamos en... Miren. ¿Hay rayos así aquí en California? Un momento. El superciclón está generando una carga eléctrica enorme. Vaya, y la verdad está cerca. Sí. Ahí hay un refugio, ¡vamos! Sí, vamos, vamos. Además del enorme granizo y los vientos descomunales, unos estruendosos rayos acompañan la tormenta. Por favor, refúgiense de inmediato. La fuerza devastadora de la tormenta está arrasando carreteras, casas y otras infraestructuras. La tormenta nos desvió bastante de la base Pendleton. Sí, sigamos moviéndonos. Necesitamos un vehículo pesado de bajo perfil. Este no es exactamente de bajo perfil, pero se acerca. Sí. Con eso bastará. Miren eso. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡Oigan! ¡Hola! ¡Oigan! ¡Aléjense del auto! ¡Espere! ¡Ladrones! ¿Qué pasa? No, no somos ladrones, somos del gobierno. ¡Lo mismo! ¡Fuera de mi propiedad! No podemos hacerlo, señor. ¡Claro que pueden! ¡Váyanse! ¡Oiga! ¡Suéltame! ¡Cuidado, Travis! Tranquilo. Tranquilo, señor. Tenemos la solución. ¿Quién rayos se creen que son? Explícale. Somos de la NOAA, señor. Así es. Sí, necesitamos su vehículo. ¿Qué rayos es la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica? ¡Tengo las llaves! ¡Vamos!
Mire, lo sentimos. Necesitamos llevarnos su vehículo. Bueno, llame a ese número y presente una llama a queja. ese número, bien. Tenemos que irnos ahora. Gracias por la camioneta. ¡No vuelvan! Lo siento. ¡Y dejen mi arma! Bien. Que tenga un buen día. Situación, sargento mayor. FEMA está pidiendo ayuda a la base Pendleton. ¿Qué necesitan? Usar la base con abastecimiento para vehículos y generadores. ¿Algo más? Hombres para construir un muro de sacos. Díganle a los de transporte que esperamos compañía y envíen a la compañía Bravo. Sí, señor. Mayday, Mayday, aquí Wilforce 3, adelante. Adelante, Wilforce 3. Equipos trabajando. Todos los hombres disponibles tratan de apagar el fuego. El tapón de espuma no funcionó. La lava sigue avanzando. Esto está mal. Nos inclinamos. Alex, revisa el lastre. Aún no es seguro. Como el suelo está inestable, la espuma retardante y el agua inclinan la plataforma. Si dejamos de equilibrar los pontones, el fuego se saldrá de control. ¿Qué hacemos entonces? Justo lo que ya estamos haciendo. Caminar entre la delgada línea de quemarnos o hundirnos es la única opción. No puedo contactar a nadie. Es como si estuviéramos en una zona muerta. Fue lo que dijo la doctora. Las fluctuaciones se salieron de la escala. Al perforar el depósito causamos la tormenta. Estamos en el centro. Wilforce 3 está dentro de la tormenta. Nos salvaste allá. ¿Estás listo para cualquier cosa? ¿Eres un explorador? Bromeas, en absoluto. No tengo nada de explorador. ¿Dónde aprendiste a quitar un arma así? No siempre he sido este vigoroso y heroico ingeniero. Cuando lleguemos a la costa, se pondrá peor. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que toda la fuerza de la tormenta impacte Los Ángeles? Todo esto es basado en la velocidad del viento y en su movimiento progresivo. Menos de 2 horas. Bien, si queremos detener esta tormenta, tendremos que hacer nuestra jugada antes de que sea demasiado poderosa. ¿Cómo lo haremos? ¿Ah? Con algo así es difícil decirlo porque nunca se ha intentado hacerlo. ¿En qué estás pensando? Algo se me ocurrió cuando vi el arco de forma voltaica. ¿Cuando golpeó el rayo? Sí, y la investigación con nanomateriales. Ahora, si podemos lanzar una descarga de nanopartículas de yoduro de plata en el ojo de la tormenta... Ah, y usamos la energía eléctrica de la propia tormenta. Esto generará un impacto controlado del rayo que afectará el vórtice giratorio. Exacto. Y debilitaremos el ojo del superciclón. Así es. ¿Y funcionará? Bueno, esta ciencia se basa en una técnica de control climatológico muy antigua, bombardeo de nubes. ¿Qué hay con la plataforma? ¿Cómo podemos salvarla? Es ahí donde entra el coronel Chadwick en esta historia. Están poniendo los sacos. Las camionetas de FEMA trabajan todo el tiempo. Bien, sargento mayor. Señorita Peters, ¿qué pasa? Me preocupa uno de los informes del comandante Grady. Dijo que Wilforce 3 está en problemas. ¿De qué clase? Ellos están sobre un volcán, señor. La Guardia Costera movilizó un buque, pero no llegarán esta noche. Nos tocará limpiar el desastre. Estas plataformas resistirán. Tenemos que salvar a la población. Sí, señor. La Marina se prepara para el impacto de la tormenta. Aseguren todos los objetos sueltos y equipos. Vayan de inmediato a un recinto interior en su casa. Vientos catastróficos azotarán las ciudades en el sur de California en 1 hora. Nos inclinamos. Corrige el posicionamiento.
El control del operador no funciona. ¿Puedes hacerlo? Tan solo es un simulador. Hay 240 toneladas de agua de mar en el soporte. Si inunda la equivocada, la plataforma colapsará y moriremos todos. Alex, nos hundimos. Tienes que hacerlo. Dame un minuto. ¡No tengo un minuto! ¿Cuál cámara? Alex, tenemos una inclinación de 10 grados. Oye, puedes hacerlo. Liberaré los lastres ahora. Cayendo. Cayendo. Estabilizados. Lo hiciste. Lo hiciste. ¡Debemos retirarnos! ¡Bomberos, retírense! ¡Vamos, salgan de ahí! ¡Retirada! ¡Fuera de ahí! ¡Retirada ahora! ¡Ahora, salgan! ¡Muévanse! Recibí unas imágenes extrañas de la NASA. ¿Qué es eso? El cielo parece estar en llamas. El fenómeno se dirige a tierra firme. Se espera su impacto en 1 hora. ¿Dónde está mi consejera científica? La doctora Sparks. Llámela ahora. Tal vez ella pueda explicarnos por qué el mundo decidió acabarse hoy. Sí, señor. ¡Diablos! ¡Cuidado, cuidado! Tranquilo, conduce lo más rápido que puedas. La pasaremos. ¡Miren esto! ¡Oh, Dios mío! ¡El auto está en llamas! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Sácanos de aquí! Cerraré la ventilación. ¡Detén el auto! ¡Deténlo! ¡El vehículo está en llamas! ¡Deténlo! Todo está en llamas. Oigan. Encontré un extintor aquí. Bien. ¡Cuidado! Oh, rayos. ¿Hola? ¿Hola? Doctora, ¿puede oírnos? Doctora Sparks. Funciona, por favor, funciona. Doctora Sparks. La comunicación está defectuosa. ¡Aquí arriba! ¡Oigan, aquí arriba! ¡Vengan! ¡Vamos, Travis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos!
Su evaluación de todo esto, doctor. Doctor Harold Flynn, investigador meteorólogo. Parece un sedimento de partículas acidificantes y gases que se combinan para formar las llamas, señor. ¿En serio? ¿Y qué medidas de emergencia podemos implementar para protegernos de todo esto? Esconderse bajo tierra. No en una inundación. Con el debido respeto, señor, mi especialidad es analizar regiones polares e imágenes de computadora, pero es la doctora No Sparks podemos quien contactar a la doctora. Señor, sugiero expandir la evacuación y las áreas de alerta a toda la megaregión. Disculpe. Por favor. Hablo de San Diego hasta Los Ángeles y Ventura. Es todo el sur de California. ¿A dónde evacuaremos a estas personas? Será al este de San Bernardino. Son 16 millones de personas. Eso es imposible. Prevemos gran cantidad de víctimas con o sin evacuación. Señor, los doctores Sparks y Kavanaugh han pasado años estudiando estos eventos extremos. Su investigación es la clave para entender lo que está pasando. Y comprender esto es el primer paso para una solución. Así que, si queremos encontrarlos, pienso que deberíamos... Muchas gracias, doctor. Tengo un equipo especial para usted. ¿Qué averiguaron? Localizamos a la doctora Sparks. Está al este de Los Ángeles viajando erráticamente. Se desplaza caminando. Tráiganla. ¡Sí, señor! Informe situación de FEMA. Sí, señor. ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Vengan, rápido! ¡Vengan, es por aquí! ¡Con cuidado! ¡Entren! ¡Rápido, muévanse! Vamos. Por aquí. Necesitamos un teléfono. ¿El suyo funciona? Cariño, no tengo línea desde el 2009. No imagino por todo lo que han pasado. Sí, gracias. Un momento. ¿Tenemos alguna señal? Espera. Wilforce 3 a la Guardia Costera. Adelante. Guardia Costera, adelante. Wilforce 3, vayan al buque Hamilton de inmediato. Nos escucharon. El buque Hamilton viene en camino. Debemos controlar el fuego hasta que lleguen. Haz todo lo que tengas que hacer. Muchas gracias. ¿Tiene un artefacto, un radio o algo con que podamos Lo comunicarnos? siento, no tengo teléfono ni radio, pero tengo un generador de energía. Recarguen sus celulares y sus computadoras. Sí, eso ayudaría mucho. Sería genial. Se agota la batería de la computadora. ¿Puedes cargar la mía también? Está bien, no hay problema. Gracias. ¿Tienes algo? No. Nada. Oye. ¿Estás bien? No. La verdad no. Vamos. Todo va a estar bien. Oye, Lo siento. tranquila. Saldremos de esto. ¿Me entiendes? Querrás decir si salimos de esto. ¿Hola? Sí, base Pendleton. Soy la doctora Gina Sparks. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué dijeron? No sé, los perdí. Oye, mira. La lluvia se detuvo. Significa que hay un receso en corriente ascendente. Es nuestra oportunidad. Salgamos de aquí.
Sí, esto tal vez. Coronel Chadwick. ¿Qué pasa? Intento coordinar la labor de rescate. Es la antigua represa Tujunga, señor. Contiene más de 35 millones de litros de agua. La tormenta la sobrecargará. ¿Cuántas personas podrían morir? Se trata de un área densamente poblada. Con certeza se inundaría completamente a más de 2 millones de personas. Que comience la evacuación ahora. Sí, señor. Adelante, gira a la izquierda. Entendido. Bien, alrededor de los escombros. Bien, eso hago. Rumbo al cañón. ¿Qué es Espera eso? un momento. Espera. ¿Qué? ¿Qué pasó? Perdí la señal. La tengo. Gira. Por allá. ¡Sujétate! La represa se rompió, señor. ¿Cuántos muertos? No lo sabemos. Investigación y rescate van en camino. Lo siento, señor. Llegamos muy tarde. Quiero informes del estado de cada represa en el sur de California. De inmediato, señor. Llama a los ingenieros del ejército. Sí, señor. No entiendo dónde está mi maldito equipo. Llévense esto. No te preocupes, muchas gracias. Tienen que comer, al menos tomen esto. Gracias. Bien, gracias. Con gusto. Parece que la tormenta nos ha dado un respiro. Debemos irnos. Sí, debemos aprovechar Adiós. el momento. Cuídense. Gracias de nuevo. El sistema de emergencia indica que las inundaciones bloquearon las carreteras 405, 110, 101 y la I-5, forzando los cierres de varias de ellas. No conduzca por estas áreas. El nivel de impacto del oleaje alcanzó los 13 metros y está en el camino de la tormenta. Busque refugio de inmediato. ¿Cómo va la evacuación? La situación no es buena, señor. Las vías principales y las autopistas están bloqueadas. ¿Qué hay con el transporte público? Nos acaban de reportar que el viento ha descarrilado aproximadamente 3 trenes. ¿La gente salió de la ciudad? Las calles 405, 110 y 101 parecen estacionamientos. La gente baja de sus autos y corre. ¿Corren hacia dónde? No hay a dónde correr, señor. ¿Y los servicios de emergencia? Los hospitales están llenos, los incendios están fuera de control. Y más de 10 millones de personas sin electricidad. La cifra aumenta. ¿Qué dice el gobernador de esto? Señor, está movilizando la ayuda, pero no podrá llegar a tiempo. ¿Qué pasa en las calles? Señor, hay pánico. La gente está asustada, confundida y la mayoría armada. No es una buena combinación. Señor, el presidente declaró el estado de emergencia. Ellos tratarán de enviar sus recursos, pero no tendremos ninguna ayuda hasta que la tormenta termine. ¿Termine? Esto apenas es una turbulencia. La tormenta ni siquiera ha comenzado. ¿Tenemos combustible?
Tenemos menos de medio tanque. Espero sea suficiente. Ojalá. Bueno, nos tomará mucho tiempo si no vamos por la carretera. Las vías principales de la ciudad están bloqueadas. Imagínense cómo estará la I-5. Un infierno. Oye, por aquí gira en la 74. ¿El Parque Nacional? Sí, nos llevará al extremo posterior de la base. Perfecto. Sí, con suerte la patrulla marina podrá vernos. ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Oigan, miren ese árbol. La tormenta se intensifica. La carretera está muy resbaladiza. Tendré que rodearla. Está bien, tranquilo. Ten cuidado, despacio. Bien. Con cuidado. Travis, el camino. ¡Cuidado, atrás, ¿Hacia atrás! dónde? No puedo hacerlo. No puedo ver Bien, nada. escuchen, tenemos que salir ahora. Detén el auto. Está bien. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí, chicos! ¡Podemos cruzar entre los árboles! ¡Apresúrense! ¡Toma mi mano! ¡Eso es! ¡Puedes hacerlo, doctor! ¡Puedes! ¡Puedes hacerlo! ¡Dame tu mano! ¡Vamos rápido! ¡La tierra está cediendo! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡No alcanzo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡No lo lograré! ¡Dame tu mano! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estaba ahí! ¡Se fue! ¡Desapareció! Tranquila. Buque Hamilton. Aquí Wilforce 3. Adelante. Buque Hamilton, ¿me escucha? Mayday, Mayday. Wilforce 3, adelante. Buque Hamilton, aquí Wilforce 3. Soy Gary Winters, encargado de las instalaciones. Soy el comandante Jarvis del buque Sherman de la Guardia Costera. ¿Necesitan ayuda? Santo Dios, sí, estamos en llamas. Necesito evacuar a unos 105 hombres. ¿Qué tan lejos están? Estaremos allí en unos 30 minutos. Prepárense para evacuar. Sí, señor. Que suban a cubierta y todos se preparen para la evacuación. Primero los heridos. Usa todo lo que necesites, incluso los bomberos si quieres. Saldremos de esta plataforma. No. Este no es un fenómeno natural. Es un vertedero enorme. ¿Un vertedero? ¿Qué dices? Esta roca es caliza. Se está haciendo pedazos. Sí, el agua de la tormenta es ácida. El petróleo y los fluidos. Sí, son absorbidos por el suelo y disuelven las rocas, tal y como sucedió en Ciudad de Guatemala. ¿Qué tan profundo es? Entre 100 y 130 metros. Tenemos que salir de aquí. Volvamos a la base. Vamos. No puedo creer que haya muerto. ¡Vamos, Gina! ¡Nos inclinamos! ¡Nos vamos a hundir! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! Tranquilo, va a estar bien. ¡Los sacaremos de aquí! Winters, responda. Ahí está. Ese es el Sherman. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Lleven los heridos a las cubiertas! Quiero que todos tengan salvavidas. ¿Qué hay con los bomberos? Bajaremos a los demás primero. No quiero correr riesgos. Ellos serán los últimos. Muy bien. ¿Por qué la maldita radio no funciona? ¿Dónde está? ¿Estás viendo eso? ¡Muévanse! ¡Todos adentro! ¡Travis, mira! ¡Ey, auxilio! Oiga. ¡Ayúdenos!
¡Manos arriba! Están invadiendo propiedad privada. ¡Muévanse! No, no, no. Atrás. Déjeme explicarle. Soy la doctora Gina Sparks. Él es Travis Verdon. ¿Qué hicimos? ¿No escucharon? Los estoy arrestando. ¿Por qué? Por traspasar un área restringida. Baje la compuerta. Ahora súbanse. Oiga usted. Póngale esto. ¿Es necesario todo esto? ¡Hágalo ya! Está bien. Ven aquí. Bien, bien. Ahora usted póngale estas en la espalda. ¿A dónde nos llevará? Al fuerte Irwin. No, tiene que llevarnos a la base Pendleton. Lo siento, los llevaré al fuerte Irwin. Señor, ella intenta explicarle. ¡Cállese! Tengo 2 intrusos en custodia. Los llevaré ahora mismo. Travis, nos llevará al lugar equivocado. Están muy apretadas. ¿Qué? Tendrás que hacerlo tú. Estrangúlalo. ¿Qué? Sí, el elemento sorpresa. Ponte detrás de él y mantén el control. ¿Bien? ¿Puedes hacerlo? Base, ¿me copian? Te daré la señal. ¿Estás lista? Bien. Bien, ahora entren. No puedo. Tengo las manos apretadas. Tendrá que ayudarme. ¡Ahora! ¡Vamos, desáteme! ¡Desáteme! ¡Dije que me desatara! Bien. Bien, suéltalo. ¡Suéltalo! Quédese ahí. ¿Estás bien? Bien. Muy despacio. Tome su radio y pídales que le pasen al coronel Chadwick. Hágalo ahora. Rápido, comuníquenme con el coronel Chadwick. ¿Está seguro? Sí, traiga a la doctora Sparks enseguida. Vienen en camino. Los soportes de las estructuras ya no resisten. Algunas áreas ya colapsaron. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, tal vez 2. ¿Cuáles son las opciones? El Sherman estaba... Ni siquiera sé lo que vi allí. Nuestra única esperanza es el rescate. Alex, nadie vendrá por nosotros. Tenemos que luchar si queremos salvarnos. Sí, señor. Piensa, ¿hay algo que puedas hacer para alejarnos de la lava? El superciclón tiene a 16 millones de californianos en refugios. Tal vez haya una opción. Si tiene alguna idea, es hora de decirla. Es la teoría del Dr. Kavanaugh, pero creo poder explicarla. Este superciclón es único porque fue creado por el hombre. No entiendo. Travis le puede explicar mejor lo que pasó en la plataforma. Sí, Wilforce 3 fue diseñada para perforar más profundo en la corteza terrestre que cualquier plataforma. Sabíamos que había problemas al principio, pero nunca imaginamos nada de esto. Vamos. ¿Qué pasó exactamente ahí? Bien. El taladro perforó la corteza terrestre. Rompió el manto y penetró un depósito de magma. Y la lava fluyó hacia la plataforma. Acaban de crear un supervolcán. Y este nuevo volcán es más grande que el Mauna Loa. ¿Cómo se asocia este volcán con la tormenta? La enorme cantidad de lava elevó la temperatura del agua. Esto creó un vórtice de baja presión alrededor de Wilforce 3. Y ahora la atmósfera en torno a la plataforma es muy inestable. ¿Y la posible solución? Bueno, si pudiéramos dejar una carga de nanopartículas de yoduro de plata dentro de la tormenta, generaríamos el impacto controlado de un rayo para romper el vórtice. Doctora, ¿cómo propone hacer esa descarga? ¿Tiene algún piloto que pueda volar bajo estas condiciones? Doctora, habla de una misión suicida. No lo sabemos con certeza. Los cazadores de huracanes pueden... Esos aviones vuelan a 15,000 metros de altitud. Está hablando de enviar un F-16 a la tormenta.
Coronel Chadwick, señor. Dígame, sargento mayor. Tengo un piloto que podría hacer el trabajo. ¿Quién? El teniente David Connelly. ¿Connelly? Es novato en combate, señor, pero sé que puede hacerlo. Es un experto en maniobras. Es un chico. No hay más esperanza. Localícenlo. Que sepa que es arriesgado y que es estrictamente voluntario. Sí, señor. Necesitan a alguien de mente, ¿cierto? Eso parece. La carga es segura. ¿Y cuándo descargo? Las nanopartículas deben ser liberadas tan pronto entre el ojo de la tormenta, cuando la carga eléctrica es mayor. ¿Cómo lo sabré? Los rastrearemos. Establecimos un vínculo de comunicación de alta frecuencia. Le daré la señal en el momento justo. Estoy listo para hacer lo necesario. Hijo, si tiene éxito, salvará millones de vidas. Toda mi familia vive en el sur de California, señor. Buena suerte, teniente. Gracias, señor. Bien, está entrando a los límites de la tormenta. Aproximándome al objetivo. Buen trabajo, teniente. Pronto entrará al escudo de lluvia. Será un poco agitado. Entendido. Cuando pase las bandas en espiral, verá de frente el ojo de la tormenta. ¿Qué está pasando con el radar? Teniente, responda. Connelly, ¿me escucha? ¿No hay nada que podamos hacer? Reunirnos e irnos a un punto más alto. Abandonar nuestros puestos. Ir a luchar. Es todo lo que podemos hacer, señor. Vamos. ¡Es un F-16! Tal vez otro intento de rescate. ¡Aguanten! Ahí está. Teniente Connelly, ¿me escucha? ¿Está ahí? Sí, me acerco a alta velocidad. Genial. Bien, Teniente Connelly, llegará al área objetivo en aproximadamente 2 minutos. Teniente, habla Travis Verdon. Soy ingeniero de la plataforma Wilforce 3. ¿Puede verla? Hay algo ahí, señor. ¡Toma mi mano! ¡No me sueltes! ¡Sujétate! ¡Eso hago! ¡Sujétate fuerte! ¡No te sueltes! ¡Ayúdame! ¡No! 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 Connelly, ¿qué es lo que ve? Señor, un lago de fuego y mucha lava. Nunca pensé que terminaría así. Ha sido un honor. Igualmente, señor. Hay luchas que no se pueden ganar, ¿verdad?
¡Lo intentamos! ¡Sí, señor! ¿Y cómo lo haremos? ¡Salta! No creo que pueda hacerlo, Gary. Sí, sí puedes. Solo déjate ir. Segundos más. Bien, Connelly. Menos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. ¡No! ¿Qué pasó con el radar? ¿Dónde está Connelly? El fuego desapareció. Connelly, responda. Connelly, ¿me copia? No. Oh, Dios. Era nuestra última esperanza. Ese chico fue un héroe. Wilforce 3 desapareció. Señor, la tormenta está moviéndose. Señor, tiene que escucharnos. Debe haber algo que pueda hacerse para detener la tormenta. A menos que de alguna forma convenzamos a nuestros hombres de traer un iceberg, tendré que decirle al general que se nos agotaron las opciones. Espere, tengo una idea. Doctora Sparks, agradezco su entusiasmo. Hice que uno de mis mejores pilotos volara directo hacia ese supervolcán para nada. Coronel, espere, por favor. Escúcheme. Traigan los generadores. No, señor. Huntington Beach está destruida. Coronel, tiene que escucharme. ¿Qué quiere, doctora Sparks? Tenemos que emprender una nueva misión. No permitiré que otro piloto vuele hacia la muerte. No tiene que hacerlo, lo haré yo. Yo también. ¿De qué tipo de misión está hablando? Tenemos que privar a la tormenta de su fuente de energía. La tormenta está fuera de control, ya lo vieron. Usaremos nitrógeno líquido. Formará un tapón, detendrá el flujo de lava y enfriará el agua. ¿Cómo llevaremos el nitrógeno líquido hasta allá? Lo llevaremos en un buque cisterna para gas natural. Es como un termo con un sistema de bombeo. ¿Dónde podemos encontrar uno de estos buques térmicos? Petrocale Long Beach tiene uno. ¿Cómo los llevará? Yo lo haré, señor. ¿Cómo evitará que se derrita? Las corrientes del océano desplazan la lava hacia el este. Eso crea un pequeño corredor de agua que permitiría el paso del buque, pero no va a durar mucho. Sí, pero si puedo llegar allí con el buque, podré lanzar la carga. ¿Cómo volverá? En helicóptero. Ya entiendo. Debido al punto de origen de la lava y teniendo en cuenta el ritmo al que es expulsada, 135,000 metros cúbicos de nitrógeno líquido generarían un tapón suficiente. Sí, el buque Euclides funcionará. Y yo iré en el buque monitoreando las condiciones atmosféricas. Sabré cuándo la tormenta sea destruida. ¿Es una solución permanente? Eso creo, señor. Sí, permanente. ¿Dónde encontramos 135,000 metros cúbicos de nitrógeno líquido? Vandenberg, tienen grandes buques de nitrógeno para lanzar sus cohetes, señor. Sí, y cuando el agua fría absorba la energía del superciclón, apenas será una tormenta de rayos y no un huracán. Ajá. ¿Qué opina, señor? Creo que si se equivocan, la mayoría de la costa oeste desaparecerá, incluidos nosotros. Buque cisterna, Euclides, Petrocal. Coronel, tan pronto como lleguemos, el equipo tendrá 15 minutos para descargar el nitrógeno, antes de que nuestra ventana se cierre y la lava destruya el exterior del buque.
Yo controlaré el sistema de objetivo guiado por láser para realizar la descarga. Como ve, cada segundo cuenta. El helicóptero los evacuará a usted y a su equipo antes de que el buque colapse. Sí, creo que será un viaje muy difícil. Sí, tenemos el tiempo justo, así que mejor nos vamos. Bien, vamos. Bien. Gracias. Travis, encárgate de la navegación. Yo me encargo de las operaciones. Bien. Situación. El Euclides viene en camino. Es como intentar detener una ola gigante, aún con un buque de ese tamaño, señor. Esta tormenta es un monstruo. Sí, coronel. Nos acercamos al área objetivo. Tripulación, prepárense para liberar el nitrógeno líquido. Abran la válvula de la bomba. Viertan el nitrógeno en el rociador. Tengan cuidado, chicos. Hay mucha presión allá abajo. Travis, algo está mal. El casco se está disolviendo. La corriente nos está sacando del curso. Perdemos nuestra oportunidad. Estamos atrapados en un remolino. La corriente nos está llevando hacia abajo. Coronel, tenemos problemas. Envíe el helicóptero ahora. Envíen la ayuda ahora. ¿Coronel? ¡Coronel! El helicóptero va en camino, doctora. Va en camino. Ubiquen el rociador y abran la válvula. Hace mucho calor. ¡Mucho calor! ¡Liberen el nitrógeno ahora! La temperatura está bajando. El casco se agrietó, pero es muy pronto. Algo está mal. Tiene el piloto automático. Está circulando con el remolino. Liberen el nitrógeno hasta que se agote. Definitivamente algo está mal. ¡Hora de evacuar! ¡Todos a cubierta! ¡Vamos a evacuar! ¡Prepárense para abandonar la nave! ¡Prepárense para abandonar la nave! La temperatura está subiendo otra vez. Tenemos que irnos ahora. Sí, asegúrate que toda la tripulación suba a los helicópteros. Bien, Travis, no tardes, ¿bueno? No tenemos mucho tiempo. Travis, ¿dónde estás? Travis, ven ahora. No, tenemos que esperar. Falta un hombre. ¡Travis! Travis, ¿me escuchas? ¡No, falta un hombre! ¡Sáquenos de aquí ahora! ¡No podemos dejarlo! La temperatura se está normalizando. La tormenta disminuye. Inicien operaciones de rescate. Llamen al gobernador. ¿Terminó? ¿En realidad terminó? Felicidades, coronel. Esperemos que haya terminado.
superciclón se está desvaneciendo. Lo siento mucho. Lo hiciste, Travis. Muy bien. Cinco horas después. Debió ser difícil estar en ese buque. Doctor Flynn, si no le importa, me gustaría estar sola. Está bien, sí, de acuerdo. Puedo entender eso. Estaré abajo si me necesita. Gracias. Capitán Worley, a las 10. ¿Lo ve? Claro que sí. ¿Qué está pasando? Hay algo allí. ¿Qué es? No lo sé, pero nos acercaremos a ver. Es una persona. Capitán Worley, ¿lo ve? Es una persona. La veo. La veo. Travis, ¿estás bien? Está vivo. Trae agua y una manta. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Travis, ¿me escuchas? Bien, ¿puedes levantarte? Sí, ayúdame. Bien. Capitán Worley, lo tenemos. Súbanos. Bien, doctora Sparks. Con mucho gusto. Toma. ¿Travis? Travis. Vamos. Muy bien. Con cuidado. Despacio. Bien. Cuidado. Bien. Cuidado con los pies. Tranquilo. Oye, gracias por no abandonarme. De nada. Mira, es un arco iris. De hecho, es un arco circunhorizontal. Esos son los gases del nitrógeno líquido. Crean cristales en forma de placa en las nubes. Asombroso. Sí. Es hermoso.